Dios es bueno, amado. Qué bendición. Un placer. Tuve que orar de rodillas. Un placer, sí, un placer para mí tener la oportunidad de que nos honre con su participación, Pastor Omar, el cariño, el afecto que se le tiene desde hace muchos años, y poder tenerlo acá en nuestro programa Mensaje de Esperanza para poder transmitirle a nuestra comunidad el testimonio suyo, que es bastante poderoso. Nos llena de gozo, nos llena de alegría. Bienvenido, Pastor. Gracias, Kelvin, gracias de verdad. Es una gran bendición poder, por medio de las redes, de esta vía, pues, primeramente saludarte, porque tenía ya algo de tiempo que no nos veíamos, y cuánto agradezco al Señor por tu vida, porque eres un instrumento en las manos de Dios, donde quiera que el Señor nos lleve. Qué bueno es saber que podamos estar pues cumpliendo un propósito de Dios. Y sé que Dios te tiene en España cumpliendo un gran propósito. Gracias por este hermoso ministerio, un mensaje que sé que Dios a través de ti y a través de todas las personas que Dios conecta por medio de esta vía, pues bendecir a multitudes. Dios honra a los que le honran, y creo que lo tomo como una honra de parte del Señor, no solamente para mí, sino también para ti y para todos los que han tenido la oportunidad de poder pasar por acá. Gracias de verdad por este momento hermoso. Creo plenamente que ha sido Dios el que lo ha preparado para bendecir nuestras vidas. Amén, Pastor, amén. Gracias por esas palabras de introducción, por ese saludo. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que coloca el querer como el hacer, y es el único que elabora las estrategias de evangelismo. Mi vocación, siempre lo he dicho, mi llamado es evangelístico, y en oraciones por mucho tiempo siempre le hemos pedido que nos revele cuál es la estrategia para alcanzar más almas. Este es un programa que teníamos antes en la ciudad de Maracaibo, se llamaba igual tal cual, Mensaje de Esperanza, en radio, pero como nos tocó emigrar como a muchos, pues decidimos, Dios nos reveló que hiciéramos el mismo programa, pero que lo hiciéramos con esta plataforma comunicacional, la cual hoy transmitimos por Instagram Live. Yo edito el video y lo subo luego completo al canal YouTube, Dr. Kelvin Franco, y saco un pequeño resumen al Facebook. Le envía bendiciones a mi papá, que está en Maracaibo, Freddy Franco, Señor. Y muchas personas más que se están conectando de todas partes del mundo. Tenemos una comunidad hasta ahora de 10.400 personas por esta vía, 4.500 en Facebook, y en YouTube tenemos menos porque estamos comenzando la comunidad de YouTube. Y la intención es que sigamos mostrando que los pastores y los líderes cristianos tenemos una vida normal, una vida cotidiana, somos personas valibles, unas personas sensibles, y qué mejor manera que mostrar ese lado humano contándonos, narrándonos parte de tu historia, porque de seguro muchas de esas personas que nos ven puedan lograr identificar su historia con la suya, y eso les sirva para tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Si van a hacer experiencia, pues lo dejo para que me haga un breve resumen de cómo fue ese encuentro, cuál era su vida, qué se dedicaba antes de conocer a Cristo. Gloria a Dios. Bueno, Kelvin, saludos también a todas las personas que nos están sintonizando hoy y que nos seguirán sintonizando todos los días hasta que el Señor venga, porque, como tú dices, pues quedará ahí grabado para glorificar al Señor en todo lo que hablaremos, en todo lo que hacemos, como dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 10, verso 31. Todo lo que hagan, sean que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Saludos a tu papá, a tu familia. Qué maravilloso es saber que no nos separan fronteras. Qué maravilloso es saber que en Cristo, amados, nos une el amor de Cristo. Nos une el amor de Cristo, y como dice su palabra, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que gloria a Dios por su amor, gloria a Dios porque Él ha creado una gran familia de la fe. Y bueno, de verdad que
yo creo que cuando me preguntas cómo inició todo, yo creo que tenemos que partir de la cruz. Todo inició en el Calvario, todo inició en ese lugar, en ese Gólgota, en ese momento glorioso donde un hombre llamado Jesús fue a la cruz y padeció nuestros pecados. Dice la Biblia que Él murió y derramó su sangre para comprarnos, para redimirnos, para libertarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Como dice la Escritura, el enemigo vino a hurtar, a robar y a destruir. Satanás vino a eso, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Hemos sido creados con un propósito, una niñez. Realmente cuando te escuchaba, y qué maravilloso realmente es, repito, un ministerio como este, un ministerio glorioso que Dios te ha dado para poder descubrir esa parte que tal vez muchas ovejas, muchos hermanos, muchas veces ven como que al pastor, al ministro, como que, bueno, es el hombre ungido, es el hombre superdotado, es el hombre invencible, es el que conoce la Escritura a plenitud, es el que enseña, pero detrás de todo eso, por supuesto, hay un testimonio glorioso que cada uno de nosotros pues tiene. Y como dice la palabra en 2 de Corintios 4, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Puedo decirte esto porque ese hermoso tesoro que Dios ha depositado en todos los que en Cristo hemos creído, cuando uno hace una retrospectiva de esa vida de donde Dios nos sacó, yo vengo de un hogar disfuncional, yo crecí con mucha amargura, mucho dolor, mucha tristeza. Parte de mi testimonio es un abandono prematuro de mi padre cuando tenía 5 meses de nacido. Y crecí con un corazón lleno de prejuicios, crecí con un corazón lleno de tal vez rencor, porque todas las cosas malas que me sucedían en mi niñez, ya cuando comencé a tener conciencia de lo que hacía, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, yo todo pues culpaba a mi papá. Y eso ocasionó un odio en mi corazón hacia él bastante grande. Eso me llevó a sumergirme en mi juventud, tal vez en esos pecados, esos errores, donde uno veía la vida como que, bueno, como papá me abandonó, yo también puedo abandonar a los hijos que Dios me permita tener. Como papá fue infiel, pues yo también puedo pues ser infiel. Y quizás ese patrón, ¿no? Ese patrón generacional que lamentablemente se forma cuando un padre o una madre no cumplen el propósito por el cual Dios los trajo, por el cual Dios le dio familia, le dio hijos. Y cuando uno ve ese caos, ese desorden, el enemigo se aprovecha de todo eso, entendiendo que ha sido el enemigo el que ocasiona todo divorcio, toda separación. Él es el padre de toda mentira. Él vino a eso, a hurtar, a robar, a destruir. Y lo hizo en el hogar donde nací. Y crecí con esas marcas, crecí con ese rencor, con esa angustia en mi corazón. Y pensaba que mi vida iba a ser así. De hecho, la vida de mis hijos iban a ser así, hasta el punto que me caso a los 23 años. Dios me permitió conocer, yo diría, como siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo hasta el último segundo de mi vida, Dios me dio la dicha, con todo el respeto a todos los esposos que me están escuchando, pero Dios me dio la dicha de casarme con la mujer más hermosa del planeta, Kelvin. Y de verdad que no solo digo que ella es hermosa en lo físico, sino también su corazón hermoso, un corazón tolerante, un corazón paciente, un corazón perdonador, porque tuve la oportunidad de casarme. Y fueron 2-3 años de mucho sufrimiento en nuestro matrimonio,
porque realmente en ese momento, pues repito, quería como que continuar ese patrón que mi papá me enseñó en medio de todo lo que pasó en mi niñez. Pero fue ahí, en esa crisis matrimonial, fue ahí en ese momento de angustia, fue ahí en ese momento, yo diría, de donde el mar embravecido, ese mar embravecido que pensó tragarme, no solo a mí, tragarse a mi esposa y tragarse a nuestro primer hijo, porque al año de casado Dios nos dio la oportunidad de tener a Omar Andrés. Y nunca se me puede olvidar que un día, en medio de una crisis matrimonial, en medio de una crisis de salud de mi hijo Omar Andrés, a lo que él tenía aproximadamente año y medio, le dio una enfermedad llamada escarlatina. Y esta enfermedad, pues, era una infección crónica en la piel. Mi hijo llegó a un extremo donde los médicos lo desahuciaron. Y fue ahí en el General del Sur, en el Hospital General del Sur, una noche, cuando en medio de ese pasillo, nunca olvidaré esa noche, yo diría que ese fue así como Jacob, que la Biblia dice que tuvo un momento donde estuvo cara a cara con el Señor, en medio de toda mi confusión, en medio de todo mi pecado, en medio de toda mi oscuridad. En esa noche, en ese pasillo, en el General del Sur, el Señor pues me habló. Yo venía de salir del consultorio de mi hijo, me habían dicho que ya había que preparar todo, la funeraria, porque mi hijo estaba desahuciado. Mi hijo ya los medicamentos no reaccionaba a los antibióticos. Y yo como que entré en ese estado de conciencia, pude entender, wow, mis pecados, pude comprender los errores que había cometido con mi esposa, pude comprender que de hecho había abandonado unos meses a mi hijo en medio de esa enfermedad. Yo ahí pude entender lo que verdaderamente es un arrepentimiento contrito y humillado, porque hay personas que tienen... yo puedo decir, algunos dicen que se han arrepentido de corazón y dicen que se arrepienten, pero pude entender que las lágrimas no solamente pueden ser síntomas de un verdadero arrepentimiento. Yo creo que tiene que haber un cambio de dirección, como dice la Biblia, cambio de mente, reconocer verdaderamente nuestra pecaminosidad, nuestra falta. Pude entender ahí lo sucio, lo mal que estaba, lo contaminado que estaba. Y pude entender que era culpable también de consecuencias, que de manera colateral mi hijo enfermo en ese estado, mi esposa destruida moralmente por mi falta de responsabilidad pues como esposo. Y ahí me arrepentí y ahí hablé con Dios y le dije al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo había escuchado de Él, sí visité la iglesia cuando niño, católica, y crecí como que yendo de vez en cuando a la iglesia, pero no tenía realmente esa claridad de lo que verdaderamente es la persona de Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo de Dios en nosotros puede hacer como de manera regeneradora en toda nuestra vida. Esa noche, después que me arrepiento, que yo sentí pues toda mi pecaminosidad, que yo pude reconocer mi pecado, amado, desde ese momento le dije, Señor, si realmente tú eres Dios, si verdaderamente tú existes, si verdaderamente tú eres ese Dios del cual me han hablado, ese Dios que resucita, ese Dios que restaura, mi matrimonio estaba muerto, mi hijo estaba prácticamente muerto, mi corazón estaba muerto, mi vida estaba prácticamente muerta. Yo vivía, pero no era feliz. Y esa noche cuando llegué a mi casa, yo pude sentir esa paz de Dios, esa paz que solamente Dios da cuando verdaderamente recibimos ese perdón que únicamente lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, al día siguiente, comencé a ver la gloria del Señor. Puedo resumirte, amado hermano, que pude ver cómo el Señor comenzó a glorificarse en la vida de Omar Andrés, de mi hijo. Comenzó a reaccionar a los antibióticos, los médicos impresionados. De hecho, desde esa noche, 10 días después, fueron suficientes para que mi hijo estuviera dado de alta. Y hoy mi hijo prácticamente ya
19 años, un adorador en espíritu y en verdad para la gloria del Señor, casado con la misma mujer, la que en esos 3 primeros años le hice la vida imposible, pero Dios no solo resucitó a mi hijo, Dios resucitó nuestro matrimonio, restauró mi matrimonio, nuestro matrimonio, y hemos visto la gloria del Señor desde ese momento hasta el día de hoy. Lo único que queremos como familia, lo único que queremos como padres, lo único que queremos como siervos de Dios, como hijos de Dios, es darle a Dios lo primero, lo mejor y lo escogido. Y es lo que evangelizamos, es lo que predicamos, es lo que realmente enseñamos cada día, que el Dios que lo hizo conmigo, que lo hizo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hijo, es el Dios que tiene poder y es el mismo Jesucristo que sigue salvando, que sigue sanando, que sigue restaurando, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Amén, amén. Excelente resumen, de verdad que bastante impactante tu testimonio, amigo Omar.